Buenas noches, bienvenidos a 55 minutos. Hoy le dedico todo mi tiempo a Servio Tulio Castaños, vicepresidente de Finjus. Con él vamos a hablar de 3 proyectos de ley que cursan a partir de esta semana en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado. Cosas de las que la gente tal vez necesitaría saber unas cuantas cosas. Además de algunas preguntas de tipo personal que yo creo que nunca se las he hecho a Servio Tulio Castaños. Buenas noches, bienvenido. No te tengo que decir que para mí es un placer hablar contigo. Para mí es un lujo estar en tu espacio, de verdad. Gracias, Servio Tulio. ¿Cómo está Finjus? Finjus es una institución que ha sido ranqueada por el Centro de Pensamiento de la Universidad de Pensilvania. Los think tank. Como uno de los principales think tanks de América. Somos la número 79. De América. De América. Fueron evaluadas unas 4.000 instituciones de esa naturaleza y nosotros conjuntamente con la Fundación Global quedó en el puesto 72. Fuimos de las dominicanas las únicas 2. Eso no ha llevado a nosotros tener que dirigir una serie de investigaciones, dedicarnos mucho a todo lo que es el área de investigación. Aparte de que tú sabes de que históricamente la Fundación Institucionalidad y Justicia, se le reconoce el de haber sido la pionera en todo lo que ha sido diseño de programas de educación continuada, sobre todo en el área que tiene que ver con el advocacy del derecho, el advocacy de nuestros juristas, y bueno, y por eso es que tú ves que nosotros estamos conectados localmente con las principales universidades del país, e internacionalmente con las universidades más emblemáticas de los Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, España, Alemania, Inglaterra, en fin, y en donde a veces a mí me da la impresión como que Finjus es más reconocida internacionalmente que localmente, en honor a la verdad, sobre todo por el número de actividades que tenemos que estar realizando con esos altos centros de estudio, es decir, Finjus va bien, aparte de que tiene muy buena relación con el Congreso. Nosotros tenemos una visión de Estado y nosotros hemos asumido el rol de ser parte de los procesos. Es decir, más de estar protestando, nosotros estar generando propuestas. Y por eso es que cada vez que se deposita en el Congreso o cada vez que se debate un anteproyecto de ley, tú puedes estar seguro que siempre va a estar ahí la Fundación Institucionalidad y Justicia. ¿Les ha pasado a ustedes como institución o a ti como vicepresidente ejecutivo de Finjus no estar de acuerdo en algún momento con un gobierno? Claro. Y tener que decirlo públicamente y tener consecuencias por ello. Yo no te diría que, porque a fin de cuentas, eso de que tener consecuencias, eso es para aquel que quiera asumir eso es muy... Pero nosotros generalmente siempre tenemos diferencia con los gobiernos. Esa es la realidad. La tuvimos con el presidente Fernández, con el presidente Hipólito Mejía. Cuando Milton Rey Guevara era el director ejecutivo, la tuvo con el presidente Balaguer. Yo la tuve de frente con Danilo Medina, que fueron públicas, en torno a lo que fue mi participación en aquella comisión de Punta Catalina, que tuve que hacer pública y externar fuera de la comisión cuál era mi posición. Y la hice pública porque el único abogado era yo, los demás eran economistas, empresarios. ¿Y por qué no te llamaron a ti para ponerte en la comisión de Punta Catalina? No fue consensuado esa decisión. Por eso fue que, y tú lo sabes, por eso fue que yo tomé la decisión de que todo lo que pasara a lo interno de la comisión, yo lo iba a externar públicamente, porque a mí nadie me consultó. A ti nadie te Obviamente, hay que entender que en una comisión, la composición de la misma, y eso lo he aprendido yo en muchísimas comisiones de las que he sido parte. Últimamente fui parte de un grupo de trabajo para la transformación de la Policía Nacional, que esa fue muy interesante también. Tú tienes que entender que los miembros, tú no puedes tener una visión homogénea de quienes componen un órgano porque entonces o una sería comisión. Un tribunal colegiado. No, si no, no tendría sentido. Yo recuerdo que Jaime Arístide, que para mí es uno de los hombres más inteligentes que yo conocí en mi vida, con él yo tuve muchísimas diferencias de criterio. Obviamente yo tenía la visión jurídica, él tenía la visión económica.
Entonces ahí se presentaban conflictos. Pero esa es la democracia, en honor a la verdad. ¿Tus diferencias con los otros partidos o presidentes? Yo, perdón. ¿Diferencias con los otros presidentes? Bueno, con Hipólito Mejía, cuando él se propuso reformar la Constitución en el 2002, que sin lugar a dudas eso tuvo un impacto desde el punto de vista institucional. Y con el presidente, Danilo, ya tú sabes cuáles fueron las diferencias. Con este propio presidente yo he tenido diferencias también, sobre todo en todo lo que fue el proceso de discusión de la ley de compras y contrataciones. Ahora mismo tenemos diferencias, pero no con el presidente, sino, por ejemplo, ahora se presentó un anteproyecto de ley que va a regular los fideicomisos públicos. Nosotros precisamente hoy le dirigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados observaciones que nosotros entendemos que deben de ser valoradas a los fines de que el proyecto salga lo mejor posible y que no se le puedan presentar al presidente inconvenientes hacia el futuro. Pero generalmente las diferencias que tenemos generalmente son técnicas, son por asuntos técnicos. Si tú te vas y analizas cuál ha sido la participación nuestra, por ejemplo, con el Congreso Nacional, que hemos sido miembros de comisiones, nuestras recomendaciones son técnicas. Nosotros sabemos deslindar de un proyecto cuál es el componente político y no nos metemos en eso. Pero ya en los aspectos técnicos, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que tú has venido dándole seguimiento y que tiene una visión correcta sobre cuáles serían las consecuencias de nosotros aprobar una legislación como la que se está presentando en el Congreso Nacional. Nosotros tenemos diferencias muy profundas. ¿Que son salvables? Yo pienso que sí. Pero diferencia inclusive en cuanto a lo que es el alcance del procedimiento, el tema de la retrospectividad, el tema, por ejemplo, que tiene que ver con los terceros de buena fe, que a juicio nuestro eso pudiese eventualmente inclusive hasta atentar contra la propia seguridad jurídica. Por supuesto. Y tú lo sabes. Por supuesto. O sea, nosotros muchas veces en nuestro debate se circunscribe en que es verdad que la ley de extinción de dominio es una necesidad y nosotros hemos venido trabajando en ese proceso desde el año 2011. Pero una ley correcta. Pero no una ley que cosa. se corresponda, como por ejemplo la que existe en Colombia, como la que existe en el Ecuador, como la que existe en el Perú, que son leyes en cuanto a su implementación no han generado ruido. Otra cosa, yo no estoy de acuerdo con cómo muchas veces se conduce el proceso. Porque se está vendiendo la idea de que como que esta ley va a ser un cuco. Bueno, porque para mí hay algún aspecto de populismo en la motivación de la aprobación de la ley, porque se le está vendiendo a la gente que sin esa ley no se va a poder recuperar lo robado. Y tú y yo sabemos perfectamente que sí tenemos la figura del decomiso en este momento. Claro. Y que si las autoridades llevan procesos específicos apegados a, digamos que el debido proceso de hacer los decomisos, sí se puede recuperar. Por ejemplo, ¿cuánto se ha recuperado en las operaciones que tiene el Ministerio Público en este momento y todavía no hay una sentencia? ¿Cuánto han devuelto esos ciudadanos? Eso es recuperación. No, ahí hay otra cosa. Tú tienes que entender la naturaleza de las herramientas. Por ejemplo, la herramienta de la extinción de dominio. Fíjate que no se está hablando de extinción de derechos de propiedad, sino de dominio. Hay un debate entre los juristas. Por ejemplo, yo tengo una posición un poco la visión que han tenido los colombianos en legislaciones de esta naturaleza. Hay quienes hablan de la irretroactividad, otros hablan de la prescripción. Por ejemplo, Olivo Rodríguez, que tú sabes que es uno de los abogados asociados de la Fundación y que es uno de los juristas que yo más respeto de este país, para que lo tengamos bien claro. Y vaya la payola, ¿verdad? La payola sentimental, estaba conmigo hace 2 días aquí. No, yo lo vi de manera brillante. Él sostiene la tesis de que, partiendo de lo que establece el Código Civil, todo lo que indebidamente se acumuló de 20 años para atrás
partiendo de que si hay un vicio en el proceso de acumulación o de obtención o un vicio de un contrato, él dice que se pudiese establecer la prescripción que establece el Código Civil, que tú sabes que es de 20 años. Yo sostengo la tesis, y un grupo sostenemos la tesis, de que el Estado nunca le ha garantizado el derecho a nadie si lo ha obtenido sobre la base de actividades ilícitas. Y ese es un debate que hay, que es salvable. Lo que está planteando Libo también es válido, no hay ningún problema. Ahora, el tema viene en el procedimiento que se ha diseñado y volviendo a lo que tú hablabas del decomiso y la extinción del dominio. ¿Por qué en esta coyuntura es importante una ley de esa naturaleza? No es por el tema de la lucha contra la corrupción, porque ya tenemos, en principio, herramientas para combatir la corrupción. El tema viene es por el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Así es. Que son tipos penales diferentes. Tú eres abogada. Pero no solo eso, tú sabes que aquí nosotros tenemos la condición, o digamos la práctica permanente, de que los narcotraficantes se los llevan en extradición a Estados Unidos. Por cierto, no le hemos negado nunca como país la extradición de un narcotraficante, a menos que sea con cercanía política, como en el pasado sucedía. Personas con nombres muy sonoros que terminaron con extradiciones que nunca se conocieron porque eran amiguitos de los presidentes de la República. Y esa es una etapa que nosotros como país tenemos que superar. Pero, ¿qué ha pasado con los que sí han tenido la suerte de que se lo lleven los gringos, como decimos normalmente? Que luego cantan por allá o sapean, como dicen los colombianos. Ellos dicen todo lo que tienen que decir para disminuir su pena, o sea, entran en negociación con los fiscales. Y cuando vienen, luego de cumplir penas mínimas, porque al que le dicen que va a durar 300 años preso, evidentemente eso es un eufemismo, pero al que le dan una cadena perpetua de 300 años y se la bajan la condena a 10 años, eso puede... A veces a 6 por buen comportamiento. 6. Eso es una condena mínima. Y cuando llegan a República Dominicana, vienen a recuperar, a recoger todo lo que dejaron. Y yo te voy a decir algo. Y en ese caso se justifica. Y oye lo que pasa. ¿Por qué se le ha tenido que estar devolviendo lo que ilícitamente, a través de sus actividades ilícitas, ellos acumularon aquí? Porque el Estado, cada vez que da en extradición a un ciudadano de la nacionalidad que sea, está renunciando a la persecución. Claro que sí. Entonces, por el principio del no bis idem, sí, no puede ser jugado. Entonces sucede, déjame decirte, yo fui Ministerio Público. Sí, recuerdo. Y tú eres parte también del consejo de la escuela. Sí, de la escuela. Público. ¿Tú sabes cuántas demandas llegó a tener Jenny Berenice cuando era fiscal por personas que, habiéndose dado en extradición a los Estados Unidos, cumplían allá y venían a solicitar que se le entregaran a recuperar todos sus bienes? Y había que entregárselo. 38 demandas. De narcotraficantes. Entonces, cuando es de eso que nosotros tenemos que hablar. Exactamente. A eso es que debería Son de estas cosas la ley. que nosotros debiéramos estar hablando ahora. No me vendan la idea de que esto va a ser bueno, pudiese en algunos casos aplicar en materia de lavado, quizás. Pero hay una coyuntura. Pero no me venga la idea de que esto es para perseguir a los corruptos. Y para recuperar los robados. Esa es la coyuntura. Porque esa no es una visión absoluta. Esa es la coyuntura en la que te digo que tal vez las autoridades están entrando en populismo para conseguir el apoyo de una sociedad y de otros pares dentro del Congreso para aprobar una ley de extinción de dominio que, como se ha planteado en este momento, tal vez no sea la mejor. Pero ¿qué hay detrás de eso? Que si se le vende a la sociedad que solo con eso se va a recuperar el dinero de lo que se robaron los corruptos, eso va a generar una presión mediática en los legisladores y van a tener que aprobarla, porque el que no la apruebe va a ser señalado por la sociedad. Pero tú me vas a contestar tras la pausa.